Diálogos y 99. Y ahora en Diálogo presentamos el segmento Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust por I99. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Gracias por estar escuchando I99 FM 98.9 e I99 TV. Todas nuestras plataformas y canales de YouTube, en el @Radio I99 nos puede escuchar, o a través de la plataforma CNT Play, ahí usted va, siempre nos vamos. Seguimos con este interesante espacio que presentamos todos los jueves. Diputado. Y en I99, que auspicia Genera Trust, que se llama Educación Financiera. Hemos tenido ya algunos programas y nos ha ido muy bien. Sí. Y pues por supuesto está mi partner en esto, Francisco Nogué. Hoy vamos a entrevistar a David Camacho, con quien vamos a conversar, mexicano, de algunas cosas más. Francisco, buenos días, gusto de saludarte. Seguimos. Eduardo, qué gusto, un gusto estar contigo y con todos los amigos de I99. Y lo mismo, David, a ver si nos estás escuchando en buena forma. ¿Está bien? ¿Nos escuchas bien, David? Buenos días. Sí, buenos días, Eduardo, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio de I99. Es un placer estar desde México con ustedes. Francisco, por favor, arranquemos. Contemos quién es David y de qué vamos a hablar hoy día en este segmento en Genera Trust, auspicia y que compartimos contigo todos los jueves, cuarto para las 10 al día. Perfecto, Eduardo. Para mí es muy grato presentar a David Camacho Alcócer, que es un buen amigo de México. Él es doctor en Ingeniería Ferroviaria, promotor de Ecología Humana, Desarrollo Sostenible y del Ferrocarril. Es profesor de la UNAM y fue titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México. A David lo invitamos con Eduardo para que participe en esta secuencia de programación que tenemos en Diálogo de I99 y en función de su experiencia, tanto teórica como práctica en México y a nivel internacional, relievemos con David la importancia de la transportación ferroviaria. No escapa a nuestros amigos de la audiencia de I99 la importancia que en Europa particularmente es evidente y de lo que el transporte ferroviario apoya al crecimiento de la economía europea. David, desde la perspectiva latinoamericana, ¿qué tenemos y qué nos falta a nivel de transportación ferroviaria? Muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Gracias por la introducción. Yo voy a iniciar rápidamente. Has mencionado que soy promotor de la ecología humana, ¿no? Por ahí es donde yo siempre inicio cada explicación que doy. ¿Por qué? Porque a pesar que soy ingeniero y soy ingeniero ferroviario, parto de la idea de que la ecología humana es el entorno donde nos desenvolvemos, tanto socialmente como ecológicamente. Dentro de lo social y lo ecológico, hay varios aspectos importantes que has mencionado. La economía, algunos aspectos como financiamiento de los proyectos, que muchas veces hoy día se dan por medio de un tratamiento adecuado de la ecología. Los bancos europeos e internacionales buscan que haya una reducción de CO2, por ejemplo, en las intervenciones de transporte, y el sector ferroviario ciertamente tiene características de reducción de CO2, y eso es muy importante para un buen financiamiento. Entonces, ¿qué nos falta? ¿No? Y tú también lo has dicho, fui titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y puedo hablar desde la experiencia mexicana, en donde el ferrocarril ha jugado y seguirá jugando una muy importante parte en el desarrollo económico del país, especialmente hoy día que tenemos la perspectiva del nearshoring, ¿no? Muchas compañías de fuera del país se están estableciendo en México y el ferrocarril jugará un papel predominante en la logística o en la mejora de la logística para que podamos tomar pues ventaja de este movimiento. ¿Qué falta? Falta muchísima regulación. La normatividad en toda Latinoamérica es débil,
para que podamos tener un sistema ferroviario que podamos explotar de manera adecuada, o sea, en términos económicos. Acuérdense que el ferrocarril es el medio de transporte que mejor mueve grandes masas, grandes distancias. En ese sentido, tiene que ser lo suficientemente económico, las tarifas tienen que ser atractivas para que la carga se suba y se pase del camión al ferrocarril. Si no tenemos una regulación económica adecuada, podemos generar problemas de esa distribución modal que no nos va a permitir ni reducir CO2 ni tomar las ventajas del ferrocarril en todo su esplendor. Lo segundo es que tenemos una problemática, por lo menos en México y hoy día en Estados Unidos también se empieza a visualizar de esa manera, de seguridad, ¿no? Muchos descarrilamientos, esto se debe a que hay una falta de inversión, esos descarrilamientos pues también le generan un problema muy fuerte a la sociedad, tanto por su seguridad como en la ineficiencia operativa de los trenes, ¿no? Dentro de estas dos temáticas creo que hay mucho, mucho por hacer. A pesar de que el ferrocarril en México ha venido creciendo desde su privatización, bueno, concesionamiento, se ha quedado estancado en un momento dado y necesitamos darle un nuevo vigor, especialmente ante la entrada de este nearshoring, ¿no? Entonces, son retos que se ven en Latinoamérica. Sé que en otras partes de Latinoamérica también hace falta normativa. La normativa para la creación de proyectos, por ejemplo, está mezclada con europea y estadounidense, generando algunos problemas de interoperabilidad que tampoco nos conviene tener cuando queremos maximizar o optimizar el uso del ferrocarril, ¿no? Podremos ahondar un poco más en algunos detalles, pero creo que la normativa y la regulación son de los principales retos. Eduardo, no sé si tú quieres acotar algo o preguntar. Me parece lo más interesante. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos malas experiencias, desde el General Alfaro, desde la Avenida del Liberalismo, aquello, la libertad que trajo, luego solamente ha ido declinando, intentaron en un gobierno mejorarlo, le dieron un contexto turístico, era carísimo, carísimo, y se ha quedado abandonado en el asunto. No obstante, pero que cada que hay una candidatura, los candidatos a alcalde, a presidente, siempre hablan. Me recuerdo de uno, e hicimos un ejercicio para ver la posibilidad de hacer un tren que vaya o fuera, anduviera de Guayaquil a Quito y viceversa. Pero en los planes se quedó esto sencillamente en planes. Eso lo ofreció un prefecto, un candidato a prefecto. Luego vino un candidato a presidente que ofreció el tren en la costa, también se quedó a un lado. Luego otro dijo a un balneario que está a 40 minutos. Y lo que percibo es que, siendo necesarísimo, no les interesa de pronto a las aerolíneas, a los aeropuertos, ni al mismo Estado, porque dicen que a los ferrocarriles se los tiene que subsidiar y que eso no es saludable para la economía. ¿Es así? Pues, si me permites, Eduardo, pues esa es una pregunta muy interesante. No sé si Francisco quieres decir algo o me sigo yo. Me sumo a lo que dice Eduardo. Muy bien, porque esa es una de las preguntas que obviamente siempre se ponen sobre la mesa, ¿no? Ferrocarriles son infraestructuras de mucha inversión, un CAPEX enorme, y tienen que ser subsidiados en su operación y mantenimiento, ¿no? Esa es la premisa con la que siempre empezamos una discusión ferroviaria. En México hay un cierto movimiento que inicia por aquí en este sexenio bajo un concepto de atacar los problemas de manera macroeconómica, ¿no? No es un concepto nuevo, en Europa se ha logrado impulsar el sector ferroviario de esa manera, viéndolo macroeconómicamente y no solamente en el tema microeconómico. Me quiero explicar. Para poder hacer un proyecto ferroviario, nosotros iniciamos estudiando la demanda, ¿no? Dependiendo de la demanda, nosotros vamos a diseñar nuestro sistema ferroviario, evitando, primero que nada,
sobredimensionarlo para que no tengamos un sobrecosto, ¿no? De lo que necesitamos. Hoy día no estamos implementando proyectos en Latinoamérica de esta manera. Nos vamos prácticamente con una demanda muy somera y sobredimensionamos. Eso lo he visto en todos los proyectos latinoamericanos. Pero ¿qué pasa cuando nada más nos enfocamos al aspecto financiero del que invierte para hacer el proyecto y nos olvidamos del tema macroeconómico? Bueno, pues entonces vemos que tenemos que cobrar tarifas elevadas o subsidiarlas, ¿no? Para poder pagar la operación, ¿no? Prácticamente el CAPEX se olvida uno de él como una inversión a fondo perdido y la operación y el mantenimiento siempre terminan siendo subsidiados. Nosotros aquí en México empezamos a comparar este sistema de transporte lineal, que ciertamente es el ferrocarril, con dos teorías, ¿no? Y aquí va una pregunta para ustedes dos. ¿Cuál ha sido el elemento de infraestructura que más comunidad ha generado en México? Y ciertamente me imagino que en Latinoamérica es igual. ¿Ustedes tendrán una idea? Sin duda tiene que ser el ferrocarril. El, O... el tope. El tope es ese pedacito de infraestructura que ponemos en la calle para bajar la velocidad de los autos. Ah, ya. Y al poner ese reductor de velocidad, viene el emprendedor, ¿no? El de las naranjas vendiendo sus Sí, naranjas, el de los jugos, y se empieza a generar economía alrededor. Un pedazo de infraestructura genera economía alrededor, ¿no? Y se empieza a poner arregla las llantas, el mecánico y un pueblo, ¿no? Hay otro ejemplo muy claro, que es, es un amigo mío, bueno, amigo de los dos, Francisco Adolfo González Solovich, el cual compara un elevador con el ferrocarril, porque es un transporte lineal que va de A a B y te va distribuyendo en diferentes espacios, en diferentes pisos. El otro día yo estaba con unos compañeros platicando de esto precisamente, del subsidio, no subsidio del ferrocarril, y estábamos en el piso 51 de una torre en Reforma, que es un club de industriales, y les pregunté inocentemente cuánto costaba el piso. Me dijeron 100 millones de pesos costaba el piso. Y les dije, ¿cuánto costaría este piso sin un elevador? Ahora hagamos el ejercicio de la tasa interna de retorno del elevador solamente, sin contar nada más. ¿Cuál sería la tasa interna de retorno de un elevador sin contar los pisos del edificio? ¿Sería cero o sería negativa? Pero ahora hagamos la tasa interna de retorno del elevador contando el piso de 100 millones, el de 20 millones. De repente el elevador toma una nueva dimensión que es más macroeconómica, ¿no? El problema que hemos visto es que no somos capaces, no hemos sido capaces, ciertamente en México, no sé, en otros países, creo que Brasil ha llegado a tener ser capaz de hacerlo, en Asia lo han hecho, en Europa también, en donde se generen herramientas de captura de esa plusvalía para poder financiar los proyectos, ¿no? El ferrocarril ciertamente genera, y eso ha generado a través de la historia de México, de Canadá, de Estados Unidos, ha generado territorios completos, ha generado ciudades completas. Y si no hubiera habido ferrocarril, no se generan de esa manera. Entonces, el ferrocarril, tenemos ese tipo de estigma de su subsidio, pero es más bien macroeconómicamente sacando de un bolsillo para poner en el otro, ¿no? Eh, Hay nuevas formas de ver el ferrocarril también, que lo había comentado brevemente al inicio, que es la disminución de la huella de carbono. Y hay bonos verdes y hay préstamos muy interesantes de bancos europeos y bancos internacionales a unas tasas bajísimas, cuando uno demuestra que está atacando el problema macroeconómico, que es en este sentido parte de ello el ambiente, ¿no? O no, más bien pues la reducción de CO2. Y así podemos ir identificando plusvalías, reducción de carbono, mejoras en la sociedad, etcétera, que si nosotros diseñamos bien vamos a ver de manera muy diferente los ferrocarriles. Y termino diciendo algo que también salió en un congreso, ¿no? En donde alguien se quejaba amargamente del metro de la Ciudad de México, que es muy caro subsidiarlo. Y pues yo volteé y dije, bueno, pues tienen razón, ¿por qué no lo cerramos mejor, no? Cerremos el metro de la Ciudad de México, nos olvidamos del subsidio. Todo el mundo volteó y dijo, pues eso es imposible, porque entonces cómo llegan los trabajadores a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de momento supimos el valor intrínseco que tiene el metro, ¿no? Y entonces esa es la nueva forma que estamos viéndolo. Obviamente, Francisco y Eduardo, aquí, y lo voy a decir de manera personal,
no como exfuncionario de México, la participación de todo mundo es importante, ¿no? En esto quiero decir, las asociaciones público-privadas tienen que ser algo que entre en el juego para poder generar esas herramientas de captura, ¿no? Y de cooperación, ¿no? Eduardo, no sé si tú quisieras comentar algo de Agradecerle, será para la próxima, con el favor de Dios. Pienso que también debemos hablar, mira, los Estados Unidos está haciendo un tren que arranca en Miami, va a Orlando, ya está por West Palm Beach, es un tema interesante. O sea, tenemos que tener claro que en el Ecuador, si queremos desarrollo, necesitamos un transporte ferroviario verde, sustentable, sostenible, amigable con el ambiente, que va a generar muchísimo trabajo, porque va a dar mucho trabajo a la gente y nos va a dar otra posibilidad de transportarnos, además de la plusvalía y de todo lo que hemos conversado. Así que agradecerle, David, su amabilidad y Francisco, y nos vemos nuevamente aquí la próxima semana. Despedimos el diálogo y el segmento financiero que auspicia Genera Trust se llama Educación Financiera. Muchas Un gusto gracias. estar con ustedes. Un gustazo. Sí, un abrazo. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust. En I99 hemos presentado su programa